buenas tardes. Bienvenidos al Teatro Javeriano, al Colegio San Francisco Javier y a la ciudad de Pasto para todos aquellos que están en el encuentro de Inmersión Ignaciana. En este año 2024, y más exactamente el día 2 de febrero, la Fundación Suyusama, obra social de la Compañía de Jesús en Colombia, celebra 20 años de vida institucional y social en Nariño. Celebra, además, todo el trabajo que viene haciendo con las comunidades campesinas, sumándose a los esfuerzos y sueños que las comunidades e instituciones locales vienen construyendo hacia el buen vivir, la sostenibilidad y la paz. En estos 20 años, Suyusama ha desarrollado una línea de pensamiento y acción comprometida con la sostenibilidad territorial, mediante la promoción de la agroecología, la economía solidaria, la ecología integral, la autonomía, cultura e incidencia política, la equidad de género e integración de la juventud, ejes de trabajo que son enriquecidos desde la espiritualidad ignaciana. El equipo técnico y administrativo de la Fundación Suyusama agradece de corazón a todas las personas, organizaciones, comunidades, instituciones y cooperantes que han hecho posible este caminar por el territorio, reiterando siempre la invitación a seguir co-creando sueños, visiones y senderos que pongan en el centro la vida, la dignidad humana y el respeto por la naturaleza. Con esta introducción les damos la bienvenida al conversatorio Buen Vivir, Sostenibilidad Territorial y Construcción de Paz, que se desarrolla no solo como parte de la celebración de los 20 años de la Fundación Suyusama, sino también como parte de la celebración de los 100 años de la provincia jesuita en Colombia. Y en este contexto, le doy el saludo a todos los jesuitas y laicos que llegan de las regiones en las cuales la Compañía de Jesús tiene incidencia y presencia, por asistir a este conversatorio y a las demás actividades que los reúnen durante estos 3 días en la ciudad. Muy especialmente saludo e invito al padre Germán Rodríguez Osorio, nuestro provincial, para escuchar su saludo de apertura para este conversatorio. Bueno, muchísimas gracias por esta acogida. Nos alegra mucho estar en esta celebración de los 20 años de Suyusama y haber tenido la oportunidad de venir como jesuitas y laicos de todas las regiones del país a esta región hermosa, que es la que nos acoge y que le da sentido pues a esta celebración y a este conversatorio. Además de participar en el conversatorio, en la Eucaristía que vamos a tener después, y en esta celebración de los 20 años, hablaban al comienzo de la inmersión ignaciana, que es una actividad que realiza la provincia de los jesuitas en Colombia hace ya 25 años, por iniciativa de un jesuita pastuso que falleció hace 3 años y 3 días. El 28 de enero del año 2021, el padre Julio Jiménez murió en Bucaramanga. Y hoy Julio nos ha traído hasta acá, nos ha convocado, nos ha querido invitar a su tierra, que amaba con todo el corazón. Su primera misa, su ordenación fue aquí en Pasto y su primera misa fue en Las Lajas, y realmente llevaba a Nariño en su alma y nos enseñó durante toda su vida a buscar la raíz, el sentido de nuestra acción apostólica en el campo que fuera, en la espiritualidad y en la espiritualidad ignaciana. Ahora, uno de los compañeros de Suyusama que compartía en el video decía: busquen y ayudemos a las personas a buscar qué es lo que los mueve por dentro. Eso en términos ignacianos se llama las mociones. Y eso es, me parece, lo que nos trae hasta aquí, lo que nos mueve por dentro. De manera que me da mucho gusto poder estar aquí, participar con ustedes de este conversatorio y celebrar la vida y la fe juntos. Muchas gracias. Saludamos muy especialmente también a nuestros panelistas invitados a este espacio para la conversación, el diálogo y para compartir saberes y experiencias del trabajo comunitario y social en Colombia.
Invitamos entonces al padre Francisco de Rux Rengifo, expresidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, sacerdote jesuita colombiano, realizó estudios en filosofía, teología y economía en universidades colombianas. Fue estudiante e investigador en el London School of Economics y obtuvo un doctorado en economía en la Universidad de París, Sorbona. En 2016 recibió el doctorado honoris causa del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia. Es reconocido ampliamente por su trabajo hacia la construcción de paz, la reconciliación y la dignificación de las víctimas del conflicto armado colombiano. También estará con nosotros Marta Lucía Márquez Restrepo, directora del CINEP, Programa por la Paz, filósofa de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Desarrollo Económico en América Latina de la Universidad Loyola de Andalucía, España, doctora en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana. Se ha destacado como una importante académica e investigadora con experiencia en la gestión de centros de investigación, el liderazgo de equipos académicos y en el diseño y la gestión curricular. Sus intereses académicos se ubican en el campo de los estudios latinoamericanos y los procesos políticos contemporáneos. Participa de diversos escenarios de incidencia política en nuestro país. Invitamos a Marly Zambrano Pineda. Ella es nariñense, ingeniera agrónoma de la Universidad de Nariño, magíster en agroecología de la Universidad Internacional de Andalucía, España. Por más de 15 años ha trabajado con comunidades campesinas e indígenas de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Hace parte de la Minga Agroecológica al Sur, colectivo que promueve la agroecología en el suroccidente colombiano. Los últimos 12 años ha estado vinculada a la Fundación Suyusama, trabajando en los ejes de agroecología, financiación comunitaria y género y mujer rural. Y nos convoca a este conversatorio, nos modera el conversatorio, Herminzo Iván David Pavón, nariñense, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en agroecología y desarrollo rural para América Latina y España de la Universidad Internacional de Andalucía, Baeza, magíster en pymes de la Universidad Internacional de Andalucía, La Rábida, doctor en economía social de la Universidad Internacional de Andalucía, director del Instituto Mayor Campesino IMCA con sede en Buga y de la Fundación Suyusama con sede en Pasto, coordinador de la red Comparte, la comunidad de aprendizaje en desarrollo alternativo perteneciente a la CEPAL. Un aplauso para todos ellos, bienvenidos. Primero me da mucha alegría ver este teatro lleno, ver este teatro con el cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús y el cuerpo jesuitas, laicos, laicas y toda esta población comprometida con una transformación, con un cambio, gente comprometida con el sur, con Nariño, con este suroccidente, con haber recibido el mandato de construir una región hermosa o al menos de apostarle, de apoyar y de sumarnos a hacer esa región hermosa. Y que hoy, 20 años después, podamos invitar, traer, tener aquí a 3 panelistas de lujo, diría yo, inspiradores, el padre Pacho, con todo cariño, inspirador de la verdad, la justicia, la reconciliación, Marta, investigadora también, comprometida con todo esto que queremos hacer, directora del CINEP, que también fue parte de esa creación de Suyusama junto con el JRS hoy, antes SJR, con el INCA, con el antiguo Programa por la Paz. Todos le apostamos a construir una región hermosa en Nariño y hoy, 20 años después, quisiera que nos trazáramos un camino para conversar, no para contarles lo que hemos hecho, eso ya lo hemos contado, para que reafirmemos la apuesta en el sur y pensemos cómo podemos vivir esa vida querida de la que nos ha hablado Pacho, cómo podemos seguir apostando por la reconciliación con la madre tierra, con la naturaleza, que es algo muy arraigado en Nariño, cómo poder construir economías transformadoras al servicio de la gente y cómo apostarle a transformar esos males que hay en la política,
esos males de la corrupción, y que aquí en algún momento en Nariño se comenzó a transformar también desde lo político, desde la participación, desde la constituyente en su momento, y se ha avanzado. Ahorita quisiera, esa es mi primera provocación o pregunta para ustedes, para construir región hermosa, para construir vida querida, para construir sostenibilidad y para apostarle a eso que se está hablando desde el sur, de la paz territorial, ¿qué nos aportarían? ¿A qué nos llamarían? ¿Qué pistas nos podrían dar? Quisiera escucharles, quisiera escucharlas, y quisiera escucharles no desde lo académico, quisiera escucharles desde el corazón, desde su experiencia, desde su sabiduría. Por eso no pedimos una conferencia, sino más bien hablar desde el corazón, desde lo que somos y hacemos. Que camine la palabra entre ustedes tres, yo solo guiaré este espacio. Bueno, comencemos. Minchu, siempre te digo Minchu, entonces así esto tenga, pues con este público un formato que desde acá se ve formal. No te voy a dejar de decir como habitualmente te nombro. Primero, pues agradecer mucho esta invitación, además de estar en esta región querida, siente uno que hace parte de algo grande cuando se encuentra con el cuerpo apostólico. Yo organicé mis reflexiones y agradezco la invitación, porque la invitación me permitió como hacer un pare para pensar en medio de, digamos, la vida tan llena de obligaciones y de cosas inmediatas que resolver, y hice esa reflexión desde digamos como un insumo académico al que me voy a referir, pero también indagando sobre la región, ¿sí? Yo creo que esta región querida, ¿sí?, es también una región, particularmente en lo que tiene que ver con el Andén Pacífico, una región sufrida, ¿sí?, y también es una región con esperanza. La construcción de paz territorial acá creo que tiene una primera condición, y es la necesidad de levantar la voz por la defensa de la vida. Nariño es el departamento con el mayor número de desplazados colectivos. En ese escenario, las mujeres, los niños, las niñas y los ancianos son particularmente vulnerados. Entonces hay que solucionar esa, digamos, esa situación humanitaria. Luego profundizaría más sobre eso, para con toda esta fuerza e iniciativas comunitarias que hay acá, articularse a la gran construcción, a la gran plataforma de construcción de paz, como es el Acuerdo de Paz. El Acuerdo de Paz se entiende como una plataforma de construcción de paz en la medida en que son una serie de medidas que comienzan a desplegarse en este largo y difícil proceso que vivimos los colombianos de transición hacia la democracia, hacia la paz, ¿sí?, que comienza a finales de los años 90, tiene como un momento importante la Constitución, como otro momento fundamental la firma del Acuerdo 2016, como otro paso las negociaciones que se están dando, y montado sobre estas acciones que se están desplegando, debe ser, digamos, un objetivo del trabajo amarrar lo que se hace en los territorios, que es mucho, ¿sí?, porque aquí he hablado de las plataformas de construcción de paz desde arriba, ¿sí?, pero como bien lo invitaste tú, la paz se construye desde lo territorial, se construye desde abajo también. Es decir, la construcción de paz lo que tiene que hacer es amarrar esos niveles de arriba y ese nivel de abajo, y lo que encuentra uno es que trabajos como el de Suyusama, trabajo como el de las otras obras, trabajo como el de las comunidades con la que ustedes trabajan, ¿sí?, y muchas otras iniciativas, son innumerables las iniciativas ciudadanas, deben poderse tejer
como esperamos tejer acá la palabra. Sería como mi primer planteamiento. Le doy la palabra a Marley. Sí, bueno, buenas tardes para todas y para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes aquí. Muy emocionada. Reciban un fuerte abrazo desde este sur. Bueno, desde la experiencia de trabajar y caminar por la región hermosa, yo siento que una de las cosas de los inamovibles, digamos, o de los fundamentos para empezar con la construcción de paz es la espiritualidad, siento yo. El padre Rupe lo decía, ¿no? Enamórate y eso lo decidirá todo. Yo siento que personas afines a defender la vida, a poner en el centro la vida, cuando nos juntamos tenemos una sensibilidad especial que nos permite ya ver en las comunidades ya prácticas de paz que han sostenido la vida históricamente, ¿no? Ser sensible a eso, ¿no? Ser sensible allá lo que vienen haciendo las comunidades, ese trabajo de cuidado con la vida, de relacionarse, de pensarse ese papel que uno tiene con el entorno, ¿verdad? Yo creo que eso es la primera práctica de paz fundamental para seguir con proyectos, intervenciones, políticas públicas, lo que fuera, pero es eso es lo que enraiza, creo, los procesos de transformación, ¿no? Los procesos de construcción de paz territorial. Y lo veo cuando salimos a campo y ver cómo las mujeres cuidan sus semillas, las comunidades, lo sensible y lo valientes, lo fuertes que son en la gestión comunitaria del agua. Esa es como la bandera, ¿no? ¿Y por qué? Es una cosa que los une al identificar la importancia que tiene el ser humano con los bienes comunes, que sin eso no vivimos, ¿no? Y es en esa mística de relacionarse con la vida que yo creo que eso es lo que nos hace hablar y construir paz, ¿no? En estas lógicas de la vida un poco extrañas, ¿no? Nos han llevado a olvidar o como a pormenorizar o dejar a un lado esa relación de conocerse, ¿no? Y de conocerse cuál es mi papel en la sociedad, pero también en mi entorno. Esos principios muy importantes, ¿no? Que se hablan desde el ecofeminismo, que son la interdependencia y la ecodependencia, ¿no? Y cómo eso tan fuerte, ¿no? Te ata a la vida y te hace querer vivir de otra forma, más en paz, con más respeto por la palabra, por la vida del otro, por las múltiples formas de vida, ¿no? Entonces yo creo que eso es como lo que yo veo desde mi experiencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todas y para todos. A todas las compañeras y compañeros apostólicos y a mis queridos compañeros jesuitas aquí presentes. Me siento muy contento de poder estar aquí al lado de Marley, de Marta y de Mincho en este rato de conversación. Gracias, Germán, por haber hecho posible esta reunión. Gracias, José Darío, que en medio de este momento en que estás viviendo la Pascua de tu Padre, hayas mantenido todo el entusiasmo que esta reunión requería. Les cuento que esta mañana estábamos con Mincho reunidos con Luis Alfonso, el negro gobernador de Nariño, un profesor muy valioso, amigo del padre Vicente Durán, que está aquí con nosotros. Y fue muy interesante esa conversación porque las personas ahí que estábamos recordaron cómo el CINEP en los años 80 empezó a llegar a Nariño entusiasmado por el movimiento social que había aquí en Nariño y convencidos que ese movimiento social había que apoyarlo y era ya una inspiración para Colombia. Y Nariño siempre comenzó a construir en una forma distinta al país, ustedes lo saben. Por eso el gran apoyo al plebiscito de paz lo dio Nariño con una votación del 75%. El gran apoyo al nombramiento de Petro, más del 80% de los votos fueron por Petro aquí en Nariño. Y por supuesto elegir a un gobernador que tiene sus raíces en el Pacífico nariñense, en una muestra realmente
incorporar todo en esta región y construir una realidad nueva y darle un ejemplo a Colombia. Y por supuesto, pues es la persona en la cual muchos en Colombia ponemos la expectativa de que Nariño como región le va a mostrar el futuro a Colombia en estos momentos de tantas incertidumbres. Por eso es tan bueno poder estar con ustedes y acompañarlos a ustedes. Se habló también muy especialmente de Suyusama. Suyusama ayudó a que Pasto mirara la totalidad de la región y llevara Pasto hacia el Pacífico, incorporara todo el límite con el Ecuador, por supuesto Tumaco. De esas cosas estábamos hablando esta mañana. Y qué bueno poder estar haciéndonos esta pregunta que tú nos haces de la construcción de región. Como lo decía hace un rato Germán, cuando estábamos allá en la casa de ejercicios, la pregunta realmente que nos hicimos en la provincia por allá en el año 2008 o 2009 era: convenzámonos que nosotros no le vamos a llevar a Dios a la gente de Colombia y no le vamos a llevar a Dios a las regiones de Colombia, porque Dios está ya en toda la gente de Colombia. Está en los barrios pobres, está actuando en las comunidades distintas, está entre los indígenas, está entre los negros, entre los afros, está entre los jóvenes. Dios ya está allí, Dios está trabajando a cada persona, que era la gran ilusión y la gran insistencia que nos hacía a nosotros Julio Jiménez, que nos enseñó siempre a eso: miren la interioridad, remen mar adentro. ¿Se acuerdan de forma repetitiva de esto? Porque es allá donde Dios está actuando con las personas. Y fíjense en eso. Y fíjense hacia dónde está Dios moviendo a las personas en cada territorio, que tenemos territorios muy distintos. Lo que posiblemente Dios está moviendo en Nariño es distinto a lo que mueven los antioqueños, es distinto a lo que mueven los costeños de Cartagena, distinto a lo que hace con la gente que esté en Arauca y en los llanos. Y sigan lo que Dios quiere, pónganlo en práctica, colaboren con la obra de Dios, que era lo que en esa época nos decía mucho el padre Nicolás, que era el general de la compañía. Somos simples colaboradores de la obra de Dios, pero Dios ya tiene la obra. Traten de entenderla y ayuden a ponerla en práctica. Cuando en el Magdalena Medio hicimos un esfuerzo en eso, muy apoyados por el CINEP, por supuesto, como obra también del CINEP, yo recuerdo que las cosas básicas que pusimos fue, primero, con la gente, con los pueblos, establecer de qué tamaño, cuál era la región en que queríamos realmente movernos. Y unos con otros los pueblos fueron diciendo cuáles eran los municipios con los cuales ellos se sentían en una verdadera fraternidad. Y así llegaron a formar 29 municipios, todos conectados, municipios de Antioquia, del sur de Bolívar, de norte de Santander y por supuesto de Santander. Y el paso siguiente que se hizo fue comenzar a que la gente de los municipios se visitara, porque no se habían visto. La gente de Santa Rosa del Sur jamás había estado con la gente de Landazuri, y la gente de San Vicente de Chucurí jamás se había estado con la gente de San Pablo. Y luego se comenzó a pensar en la posibilidad de tener un imaginario de región, imaginarse una región en abstracto todavía, pero era nuestra región, y la gente pintó un mapa y se fue surgiendo una verdadera pasión por el territorio. Y entonces lo primero que la gente formuló es: tratemos de establecer cuál es la vida que nosotros queremos vivir aquí, qué es lo que Dios quiere que nosotros vivamos en este territorio. ¿Cómo puede uno expresar la voluntad de Dios sobre un pueblo sino la forma como Dios quiere que se haga plena la vida humana y la vida de la naturaleza? ¿Qué es la vida que nosotros queremos vivir? La nuestra, no lo que piensan en Bogotá, ni lo que piensan en Medellín, ni lo que piensan en las universidades, la gente de aquí, qué es lo que quiere vivir. Y eso tuvo después una serie de cosas que se le fueron añadiendo, ¿no? ¿Cómo vamos a producir esa vida? Que la mayor parte de los productos que habían los traían de Bucaramanga, de Medellín, de Cartagena y de Bogotá. ¿Cómo vamos nosotros a producir la vida que nos gusta? ¿Cómo vamos a gobernarla?
Y entonces cómo desde la sociedad civil se construía una participación a fondo para poder tener una gobernanza que respondiera a lo que el pueblo quería. ¿Cómo vamos a protegernos? Porque no queremos más protección ni con las armas, ni con los paramilitares, ni con la guerrilla, sino que tenemos que encontrar una forma de darnos seguridad basada en la confianza colectiva que tenemos. ¿Y qué ética le vamos a dar a esto? ¿Qué es lo que nosotros queremos afirmar como nuestros valores? Esa fue la historia, la vida querida y las cosas que necesitábamos para producirla, para protegerla, para gobernarla y para darle un sentido ético. Muy en abstracto quizás, pero Mincho, eso fue lo que había en esa idea que dio después muchos proyectos y muchas iniciativas. Pues gracias, Marley, Marta, Pacho. Recuerdo algo, o lo recuerdo muy bien y todavía me hace eco, algo que en algún momento le escuché a Pacho, cuando, lo de la Comisión de la Verdad, que decía, ¿dónde estábamos cuando ocurrió tal cosa? Yo en este momento quisiera invitarles también a que nos preguntemos y que elaboremos ¿dónde estamos hoy? Que este Nariño nos está llamando a construir también algo desde Nariño para Colombia. Un piloto de transformación, un piloto de paz, un piloto de reconciliación, un piloto de economía, un piloto de conservación. Y creo que la pregunta para ustedes es que nos ayuden a aclarar ese papel de la sociedad civil, ese papel de los gremios, ese papel de la iglesia, ese papel de todos y cada uno de nosotros, porque aquí no... Cuando recibimos el mandato como Suyusama, no es el equipo de Suyusama, somos todos y todas nosotros. Creo que al venir aquí a Nariño, como dicen, no vamos a salir igual, nos vamos a tocar y dejar tocar por Nariño y seguramente todos y todas tendremos algo que aportar. Sobre eso quisiera que conversemos un poco, sobre el papel de cada uno y cada una de nosotras, o individual o colectivo, para transformar esta región, para hacer de Nariño o del suroccidente esa región hermosa a la que está llamado a acompañar Suyusama. Pues retomando la pregunta, yo creo que una de las, pues, pensando desde CINEP, hoy estamos acá y no podemos dejar de oír el clamor de quienes en esta región y en todo el país están solicitando los ceses al fuego humanitarios, eso es lo primero, y la ayuda humanitaria, ¿sí? Una ayuda humanitaria con un enfoque de género y con un enfoque etario, porque las mujeres, los niños, los ancianos son los más vulnerados en esta situación. Entonces, creo que eso es lo primero, ¿no, padre? Y en la presentación del informe, usted lanzaba esa pregunta haciendo referencia a la Biblia, y era la pregunta que se le hizo a Caín por dónde estaba Abel. Entonces yo creo que sí, que tenemos que amplificar las demandas de la población. Creo que también tenemos que amplificar no solamente los dolores, sino también las señales de esperanza, especialmente para llevársela a los jóvenes. Una esperanza, como se lo escuché a alguien en la compañía, encarnada, porque creo que la situación de los jóvenes en nuestro país es dramática. En la Red Juvenil Agnaciana nos contaban que 1 de cada 3 jóvenes se quiere ir del país, o sea, quiere abandonar este proyecto de nación, ¿sí? Entonces, si traemos esto al plano territorial, pues 1 de cada 3 jóvenes quisiera seguramente construir su proyecto en su región, pero tiene que salir o tiene que entrar en la guerra, ¿no? Porque eso también es una situación dramática. Entonces yo diría hoy tenemos que hacernos la pregunta fundamental por cómo defender la vida y cómo acompañar
aquellos que están clamando por la defensa de la vida. Sí, yo siento que el papel que cada una y que cada uno tenemos, las responsabilidades parten de sentirnos parte de algo, que todo nos afecta. Si bien nosotros nos atraviesa una herida, ojalá que ya esté cicatrizando de violencia, ¿no? Tratar de volver la mirada empática, ¿no? Siempre tratamos como de aportar desde donde estamos sentados, ¿no? Y a veces desde una silla de privilegios, y entonces es, bueno, los conflictos que los solucionen por allá, algo se inventarán, la ciencia dará la solución, cuando, claro, nos sentimos como partes aisladas, ¿no? Y eso es una de las grandes problemáticas ahora, que es, pues bueno, la desconexión de lo rural con lo urbano, ¿no? Eso, lo rural que sintió tan fuerte los conflictos, claro, a partir de los conflictos armados, pero también otro tipo de violencias que son muy fuertes, ¿no? De cómo se maltrata la naturaleza, la privatización de los bienes comunes, despojo de tierras, bueno, en fin, en lo rural que se ha sufrido tanto. Yo siento que sentirnos partes de, que no podemos ser sociedad sin lo rural, sin el otro, sin la otra, sin esa diversidad. Siento que allí esa es como una obligación, ¿no? Como seres humanos, volver esa mirada a sentirnos parte de, y que cada cosa que pase por otro lado, ahí estamos sufriendo nosotros, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que nos corresponde, ¿no? Desde donde estemos sentados, instituciones, sociedad civil, bueno, organizaciones de base, bueno, en fin, hablarnos, encontrarnos, mirarnos los unos a los otros, pero con una mirada de amor, quizás, no siendo romántica, sino como de tolerancia y de volver a ver cómo es que se teje la vida en los territorios, ¿no? Pero sí siento que trabajar mucho en esas desconexiones es una obligación de todos, ¿no? De todos y de todas. Bueno, gracias Mari por esta invitación que nos haces a mirarnos como hermanos, a amarnos, a construir comunidad juntos. Y tu referencia, Marta, con que empiezas haciendo las palabras con que Dios le habla a Caín, es verdad, nosotros empezamos siempre en la Comisión de la Verdad, fuimos planteándonos esa pregunta que es la primera pregunta de la historia: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? Y luego la otra pregunta, o mejor, más que la pregunta, la forma como interviene inmediatamente Dios para decirle a Caín: la sangre de tu hermano clama justicia desde la tierra. Yo quiero desde ahí tomar la pregunta que nos haces, Mincho, y quisiera pensarlo en el sentido de las regiones que están aquí. Miren, los territorios de donde nosotros venimos en Colombia son territorios que han hecho transformaciones extraordinarias. Yo recuerdo los que vinimos aquí a Pasto, me acuerdo a mediados de los años 60, hemos visto transformarse completamente esto. Quienes vienen de Medellín, o quienes vienen de Bogotá, o de la costa atlántica, o de Santander, o de Manizales, como venimos aquí de unas partes y de otros del Valle del Cauca, hemos visto que eso es una cosa muy importante. En todos los territorios hemos hecho transformaciones profundas en este país y tenemos que sentirnos contentos de eso. Colombia ha hecho enormes desarrollos universitarios, tenemos un conjunto de universidades, algunas muy buenas, entre otras nuestra Universidad Javeriana. Nosotros hemos hecho un desarrollo institucional muy fuerte. Me acuerdo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde yo fui a presentar el resultado de la Comisión de la Verdad, porque ellos quisieron mucho siempre a la Comisión, y donde hay una gran división, porque ahí está Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Inglaterra, los grandes poderes del mundo. Pero el primer saludo de todos esos embajadores fue: queremos felicitarlos como colombianos, porque hoy en día que la democracia está tan frágil,
Ustedes acaban de pasar de un gobierno de derecha a un gobierno de izquierda y las instituciones se han respetado. Eso no pasó en Estados Unidos, y eso no pasó en Ecuador, y eso no pasó en Perú, y eso no pasó en muchas otras partes del mundo. Ellos estaban admirados por ese paso de Colombia. Nosotros hemos hecho otras cosas muy importantes, hemos hecho un desarrollo cultural extraordinario en Colombia, y la cultura nariñense, y la cultura de Barranquilla, y la cultura, todos con sus festivales y sus músicas, la cultura del Andén del Pacífico, con el Petronio, el Festival Petronio que se celebra en Cali. La fuerza cultural es muy grande en el país. El desarrollo de la banca, es que el Banco de Colombia hoy en día es uno de los más potentes del continente y está en muchos sitios del continente con nombres distintos. Hemos hecho un desarrollo industrial muy significativo. Todo eso lo hemos hecho en Colombia. Hemos hecho un desarrollo de infraestructura importantísimo. Pero ese es el problema. Por eso, muy buena la pregunta al principio. Todo lo hemos hecho sobre un mar de sufrimiento humano. Todo lo hemos hecho sobre un mar de sufrimiento humano que es único en este continente y único en el mundo. Esa es una cosa brutal. Hemos hecho el desarrollo sobre un océano de sangre. La Comisión de la Verdad, entre otras, utilizando inteligencia artificial y con ayuda de universidades de Estados Unidos, fue tipificando eso, por supuesto. Más de 120.000 muchachos colombianos que murieron en combates inútiles, 48.000 del ejército y de la policía, por lo menos 40.000 guerrilleros y otros tantos paramilitares, se mataron en una guerra inútil. Cerca de 500.000 civiles que no querían la guerra, que los mataron en masacres, y los mataron en los desplazamientos, y los mataron en las desapariciones forzosas. Más de 7.500.000 desplazados, miles de mujeres violadas, niñas violadas por la FARC cuando se llevó 18.000 niños, un poco más de 18.000 niños a la guerra, 6.640 falsos positivos en los nombres que tenemos exactos, de niños o muchachos, mujeres también, que los hombres del ejército que los cogieron pensaron que nadie iba a preguntar por ellos porque eran demasiado insignificantes. Los llevaron a la montaña, los asesinaron a sangre fría, los vistieron después de guerrilleros, los presentaron como terroristas dados de baja en combates y los militares que hicieron eso fueron premiados como héroes de la guerra. Todo eso es, sobre ese mar de sangre, nosotros hemos hecho el desarrollo de nuestras regiones a las que me estaba refiriendo. Antioquia, por ejemplo, que es sin duda el más desarrollado de nuestros departamentos, es el más violento de los departamentos de Colombia, donde más sangre ha habido. Y así podríamos seguir contando cosas muy duras. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué traigo esta pregunta? Porque puede ser que las otras universidades y los economistas y las empresas sigan pensando hay que seguir en el desarrollo, pero a nosotros, en la espiritualidad de la Compañía de Jesús, nos toca coger la pregunta de Dios: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros no paramos lo que ha pasado en Colombia? ¿Y por qué no ponemos esto en primer plano? Miren lo que pasó en Nariño. Cuando nosotros empezamos a llegar a Nariño, en los años 60, digo pues desde el CINEPI, Nariño era un referente de paz en Colombia. Vino la guerra, fueron las FARC los que se trajeron la coca del Putumayo y de la parte baja del Meta, porque la guerra allá fue muy dura contra ellos y se las trajeron para acá. Y aquí llegó la FARC, no como estaba allá, que era una FARC amiga de los campesinos porque había crecido con ellos, sino que llegó como un ejército de invasión, a imponer sus leyes, a dominar a las comunidades, a obligar a los campesinos a sembrar la coca. Y por supuesto el ELN se metió en lo mismo y es lo que nosotros hemos vivido, y entró el paramilitarismo a pelearle esa coca a las FARC. Y Nariño se volvió el departamento que después de Antioquia es hoy
y hoy es más que Antioquia, el departamento violento de Colombia. Ese es el punto que nosotros tenemos que ver en nuestras regiones. Nosotros tenemos que parar esta destrucción humana tan profunda. Ese es como el gran desafío que tenemos por delante. Y esa es una responsabilidad inmensa de este cuerpo apostólico que está aquí presente. Entre otras porque ese desarrollo sobre sangre no es sostenible. Tenemos que comprender eso muy hondamente. Colombia lo ha entendido, y por eso elegimos a los dos candidatos en la primera vuelta que decían que iban a hacer un cambio. Colombia se dio cuenta que sobre este mar de sangre no podíamos seguir. Entonces elegimos a Rodolfo Hernández para la segunda vuelta, que decía, cambio sí, y el cambio es acabar con la corrupción. O cambio sí, y el cambio es hacer la paz total. Bueno, finalmente se eligió a Petro, pero el cambio de fondo es que o nosotros nos recuperamos como seres humanos, te estaba refiriendo a eso, o nunca saldremos de la situación en que está Colombia. Sí, yo le pedí la palabra a Minchu porque quería tejer con lo que el padre ha dicho, pues justamente de eso se trata, conversar, ¿no? De amarrar los versos. Y primero sobre lo que el padre ha señalado en relación con lo positivo que es eso, y a lo que me refería al principio, ¿no? Efectivamente tenemos una constitución, la del 91, resultado de un proceso de paz absolutamente garantista de derechos humanos. Luego tenemos un acuerdo de paz comprometido con la reforma rural integral, con la participación, con las víctimas, y tenemos en perspectiva otros procesos, ¿sí? Es decir, que estamos transitando hacia la paz y la democracia, así quiero pensarlo, con dificultades, porque las transiciones siempre son lentas, ¿sí? Y el tiempo de los hombres no es el tiempo de la historia, ¿no? Ni el tiempo de Dios, seguramente. Eso entonces, por un lado. Por el otro lado, como lo dice el padre, en un escenario en el que continúa el derramamiento de sangre, ¿sí? Pero en ese proceso de transición es fundamental el tema de la verdad. La semana pasada me reuní con un grupo de españoles de agencias de cooperación y nos pusimos a hablar del tema de un documental que sacaron en Netflix que es No me llamen ternera, creo que es a propósito de el testimonio de un terrorista vasco, y las personas que estaban ahí en la mesa, todas se sentían partidas y tocadas por eso, ¿sí? Y yo pensaba, por un lado, pues que no hay, o sea, un muerto es mucho, pero no hay comparación entre el conflicto que ellos vivieron y el conflicto que nosotros vivimos, eso por un lado. Segundo, que hasta ahora están, digamos que para ellas todavía la verdad no ha salido suficientemente a la luz y todavía están partidos, y pensaba yo en todo el camino que nos falta por recorrer, ¿sí? A nosotros, ¿sí? ¿Cuántos se han acercado a los informes de la comisión, han explorado los distintos documentos y materiales que hay ahí, y cuántos han llevado ese tema de discusión a sus espacios privados, ¿sí? Y no es fácil, ¿no? Porque cuando uno lee, incluso cuando lee las páginas iniciales del informe, o cuando ve las audiencias públicas, se estremece todo lo humano que hay en uno, ¿sí? Entonces cierro diciendo, porque la pregunta de ¿y dónde estabas? ¿Sí? Creo que todos nos la hacemos. ¿Y dónde estamos ahora? Dentro de las cosas que estamos haciendo ahora, ¿sí? Aquí las distintas obras de la compañía, ¿sí? Estamos trabajando el tema de la verdad, y en esa medida creo que estamos haciendo un aporte enorme, ¿sí? A la construcción de la paz en el país, y todavía nos falta mucho por hacer. Bueno, pues gracias
Yo tendría otra pregunta y con esa casi que cerraría mis preguntas y daría paso a algunas de ustedes, no muchas, también para que podamos conversar. Y es lo siguiente, desde lo que hacemos, casi siempre nos hemos encontrado con que somos muy buenos para cuestionar, para resistir, para protestar y pocas veces para proponer, para generar alternativa. Creo que en algún momento nos lo cuestionábamos, en alguno, más que todo en el sector social, pero también nos lo cuestionamos en mirar ese punto negro, eso que no está funcionando bien. Hoy que Nariño se plantea como un laboratorio para aportarle al resto del país en la construcción de paz territorial, en eso de generar alternativa, con todo lo resistente que ha sido Nariño, con todo lo irreverente que ha sido Nariño, además por su exclusión, por su marginación, por todo lo que puede haber, creo que también sería importante pensarnos en cómo ser más propositivos, más alternativos y más luminosos, cómo poder iluminar un poco más. Y ojalá que esa iluminación no solo vaya desde Nariño, sino también desde Santander, desde Antioquia, del Caribe, desde la Macarena, desde las distintas regiones donde está la compañía. ¿Ustedes qué se les ocurre que podríamos hacer? Bueno, yo pienso que desde las comunidades yo siento que siempre hay propuestas, siempre. El papel que a nosotros nos corresponde es afinar un poco más el oído y ponernos más los lentes, ¿no? Otros lentes, quitarnos un poco ese desarrollismo de la cabeza, porque siempre hay propuestas de la gente. Las comunidades se han sostenido a pesar de cosas desastrosas que ha pasado, ¿no? Y ellos siguen y siguen trabajando por cuidar su territorio, su cultura, esa relación que tienen con el entorno, ¿no? Yo siento que es como acallar un poco esa voz que siempre manda aquí en la mente, y es yo llegar a salvar al mundo, yo llegar a dar la solución a todo, ¿no? Y es más de escuchar a la otredad y en eso, ¿no? ¿Cómo yo me puedo sumar a eso que ya viene andando bien? Que las comunidades lo tienen, ¿no? Que a veces se salen un poco de estas miradas más urbanas, que a veces no los entendemos, pero que funciona muy bien. A veces las comunidades no necesitan que las lleguen a salvar, sino a respetar, a valorar, ¿no? Yo he mirado cómo muchísimos procesos comunitarios están muy fuertes solamente con el hecho de que ellos se sienten parte de, se sienten reconocidos, que un saber que ellos tienen, que ellas tienen, es valioso, ¿no? Que el papel que yo estoy haciendo aquí desde mi huerta, desde mi territorio, cuidando el río, qué sé yo, aporta, es válido, ¿no? No estoy aquí en una cosa romántica, digamos, ¿no? Sino que es contundente mi trabajo. Yo siento que eso, las comunidades cuando se sienten así respetadas, escuchadas, valoradas, ahí empieza, ¿no? Como que por donde me he dado cuenta, ¿no? En este amor que le siento, que viene de mi raíz y que cada vez se acrecienta más cuando uno se mete, ¿no? En las comunidades rurales de este sur, que nos tienen muchísimo que enseñar, que gritan, ¿no? Gritan mucho cuando esa voz fuerte, ¿no? Rebelde, si acaso. Y es para que los miremos, los valoremos y empecemos a multiplicar esas experiencias, que hay muchísimas, hay un montón. Desde la propuesta de Suyusama nosotros la valoramos mucho, ¿no? Desde la agroecología, la economía social solidaria feminista, el cuidado de los bienes comunes, todas las acciones a favor de la equidad de género, nosotros lo sentimos, no llegamos con una cosa nueva, ¿no? Sino que ya hay procesos andando en el territorio y empezar a trabajar con ellos, a caminar, a ser uno más, ¿no? Parte de, ¿no? Yo creo que por ahí como que van las cosas. Marily, entre las cosas interesantes que dijiste, hay una que inmediatamente se me vino cuando has dicho, nosotros no llegamos como los salvadores del mundo.
Ahí hay una cosa muy interesante que la tiene el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, y es que dice, nosotros no vamos a ser más los protagonistas. Trabajamos con todos los demás, con todos los que luchan por el ser humano y luchan por la creación. Y simplemente ofrecemos nuestro aporte, el aporte que nos viene de Jesús en el Evangelio. Y lo hacemos humildemente, pero lo hacemos francamente. Y es lo que ofrecemos en una construcción colectiva. Y me parece importante cuando tú dices, digamos, cosas propositivas. Después hay una cosa que tú traías que sí quiero subrayarla. Yo también estoy convencido que Colombia avanza hacia la paz. Es muy doloroso, pero lo que estamos viviendo hoy es muy distinto a lo que se vivió en la guerra con las FARC. En esa guerra, piensen por ejemplo en las masacres. Hoy en día todavía dolorosamente en las noticias tenemos 2, a veces 3 masacres de 3 o 4 personas en un mes. En esa época las masacres, la de Barrancabermeja fue de 32.000 personas en la parroquia donde estaba Carlos Eduardo, en la parroquia nuestra de los jesuitas. La del Salado fue de 120.000 personas, la de la Gabarra de 130.000 personas, la de Bojayá de 82.000 personas. Y fueron personas donde la mayor parte de la gente que moría eran niños. Y así hubo 4.000 masacres en el país. Hoy en día tenemos secuestros, creo que en este momento en el país hay aproximadamente 216 secuestros. En la guerra con la FARC hubo 51.000 secuestros. Durante la guerra con los FARC tuvimos 121.000 personas desaparecidas durante esos 50 años del conflicto. Por supuesto que la situación es muy distinta. Las carreteras, en serio, no se podían andar y fueron muchísimos las tractomulas y los carros de pasajeros que fueron destruidos en la guerra. Hay cosas, por supuesto, y tenemos todavía una tarea enorme, y está la guerra muy situada en unos lugares muy específicos del país, pero la situación es muy distinta, y sobre todo hay un país entero que está diciendo paren esa guerra, párenla de todos los lados, párenla ya. Es una cosa muy distinta. Nosotros antes tuvimos en los años 80 un sindicalismo que apoyaba la guerra. Tuvimos en los sectores cristianos, fuerzas cristianas que apoyaban al Ejército de Liberación Nacional. Hoy estamos viviendo una situación muy distinta y tenemos que tener mucho entusiasmo para empujarla. Y finalmente, si todavía puedo decir algo, miren, en términos positivos de las cosas por hacer y que se pueden hacer de formas diversas según las regiones, pero es que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad que ustedes van a debatir y a discutir, y que entre otras, a mí me gusta mucho la propuesta de la compañía, una lectura crítica de las cosas de la Comisión de la Verdad. ¿Saben por qué? Porque ese documento no es la verdad no la tiene nadie, la verdad hay que estarla buscando siempre, hay que añadir nuevos datos, nuevas interpretaciones, incorporar nuevas víctimas. Nosotros hablamos directamente con 30.000 personas, víctimas, de todos los lados, pero es que hay más de 9.500.000 víctimas. Todos los días se encuentra uno con nuevas cosas mucho más profundas y mucho más complicadas. Pero esas recomendaciones que aparecen allí es el resultado de una discusión muy a fondo, no traída del cielo ni de documentos, sino de lo que sentimos que las víctimas nos estaban pidiendo. Y no es un programa de gobierno, no es un programa de planeación nacional, es una apuesta ética, un poco en el sentido del Deuteronomio. Ahí pongo ante ustedes lo que nosotros podemos ver como verdad o como mentira. Los pongo ante la vida o la muerte. Ustedes verán si lo hacen. En educación, por ejemplo, yo creo que nuestros colegios deben ser muy fuertes en incorporar la historia del pueblo de Colombia, no solamente la historia de los presidentes, la historia de nuestro pueblo y la historia del sufrimiento de nuestro pueblo, que allí nosotros quisimos entregarla, esta historia, en los últimos 90 años de Colombia, o en 100 años que tiene la provincia. Ahí está esa historia.
Es una historia de mucho dolor y es una historia de muchas búsquedas. Tenemos que formar a la gente éticamente muy profundamente en el sentido de la dignidad humana y del respeto de la creación. No solamente teóricamente, sino en el comportamiento de cada profesor, de cada directivo del colegio. Tenemos que dar una cosa que con tristeza vimos que existe muy poco en Colombia, que es la virtud de la vulnerabilidad. No de que vulneraron al otro, ¿sí? Que se lo llevaron secuestrado o que está sin piernas, porque es la vulnerabilidad del soldado sin piernas, no. La vulnerabilidad mía al sentir que hay un colombiano, compañero mío, que no tiene piernas y que no es uno, sino que son por lo menos 6.500. La vulnerabilidad mía al sentir cómo destruyeron al pueblo de Bojayá o cómo destruyeron al pueblo de La Gabarra, eso me toca a mí. Y que los niños desarrollen esa vulnerabilidad, que cuando le pegan así a un ser humano, me están pegando a mí y le están pegando a toda la humanidad. Y que creo que es el centro del misterio de Jesús pegado al sufrimiento humano. Una decisión muy grande por no más guerra y por qué no nos volvamos a matar y una discusión muy seria en las cosas que nos pueden llevar a las confrontaciones, a las estigmatizaciones al interior del colegio y en la sociedad, y que los niños no participen en eso. Este país lo tenemos que construir entre todos y somos muy distintos y qué bueno, unos son uribistas, otros santistas, otros son progresistas, otros son verdes. Es entre todos, en los distintos géneros, como tú decías, en la riqueza de las distintas etnias. Hay por lo menos 36 lenguas indígenas con espiritualidades distintas, con identidades étnicas diferentes. Hay el mundo negro, que es, entre otras, el mundo negro del Pacífico, es muy distinto del mundo negro del Caribe, son distintos, pero eso es toda la riqueza colombiana. Hay unas diversidades culturales que ya las decíamos antes, que los niños aprendan a que esto lo vamos a construir en las diferencias, que lo bello de Colombia son todas esas diferencias y que en lugar de matarnos por esas diferencias, tenemos que tener el coraje, venga y hagamos una buena mezcla de lo mejor de esto y construyamos juntos el futuro y nunca nos volvamos a matar. Ojalá que saliera de Colombia esa idea. Miren, si es que hemos tenido 60 años de guerra, no queremos que nunca más esto se repita en el mundo, no queremos lo de Gaza. A Gaza la aplastan, claro que fue horrible lo que hizo Hamás, matando 120.000 personas y secuestrando 260 israelitas, horrible. Pero la respuesta fue muy parecida a la del paramilitarismo aquí en Colombia. La respuesta ha sido de 28.000 muertos, de más de 10.000 niños asesinados, de dejar un pueblo en hambre. Es la locura de la guerra. Aquí no, allá hubo 260 secuestrados, aquí hubo 51.000 secuestrados. Y aprendimos mucho de lo que es eso y por qué los secuestros. Aquí en Colombia el 90% de los secuestros que se trataron de solucionar militarmente, los secuestrados fueron asesinados, que es lo que ha tratado de hacer Israel sobre Hamás. Esas son lecciones para el mundo que Colombia aprendió. Pero lo más hondo es que la guerra no sirve para nada, que todo lo que la guerra tocó lo dañó, que la pretensión de los guerrilleros de hacer justicia social con la guerra fue falsa, el país quedó peor, los problemas se acrecentaron, que la decisión del Estado de pensar que con la guerra solucionaba el asunto fue fatal. Esto es muy importante que los niños lo tengan muy presente, como es muy importante también que comprendamos la necesidad de ser un país justo, de ser un país que desde las regiones incorpora la diversidad, que este es un país que puede ya incorporar a toda la población joven que tiene en el mundo de los mercados y le ha tenido miedo a los jóvenes y sobre todo a los jóvenes de los barrios populares y del campesinado. Bueno, no voy a seguir poniendo cosas, pero es que hay una serie de elementos que a mí me gustaría que los discutiéramos en crudo, porque la compañía de Jesús y ustedes pueden aportar, todos los que estamos aquí, con creatividad, positivamente, mucho en esa dirección.
Sí, Minchu, yo creo que sí, efectivamente las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil hemos estado bastante a la defensiva porque a las organizaciones y a las comunidades las han vulnerado mucho. Creo que estamos en un momento en el que efectivamente el conflicto se transformó, las dimensiones de las victimizaciones no son comparables a lo que había antes, y donde se abren espacios para pensar, ¿sí? Nosotros desde CINEP sacamos un año para pensar y nos encontramos todos en la encíclica Laudato Si. Y digo todas y todos, incluyendo la mesa de género, alrededor del concepto del cuidado, ¿sí? Del cuidado en distintas dimensiones, y creo que ahí hay una gran potencia, ¿no? El cuidado del cuerpo, ¿sí? El cuidado del cuerpo emocional, el cuidado de la espiritualidad por el camino en que usted quiera llegar a ella, que tú destacaste eso al principio, ¿sí? La espiritualidad es el amor al otro, el amor a la creación, pero también el cuidado de las relaciones con el otro, el cuidado de la naturaleza y el cuidado de la creación, ¿sí? Creo que ahí hay una, digamos, en nuestra reflexión, sí, nos encontramos con un concepto que ilumina lo que vamos a hacer. Eso es lo primero. Y creo que, bueno, entonces que hay que parar para pensar cuando la historia lo permite. Eso es lo primero para alumbrar nuevas situaciones. Yo creo que las comunidades en estos procesos de memoria, por ejemplo, también han soñado. Alguien hablaba de las memorias de futuro. O sea, la memoria no es la construcción de la victimización, sino en la mayoría de los casos la proyección de lo que se quiere ser. Ahí hay un sueño de país que nace de las comunidades y que son, pues, lo que impulsa la esperanza. Gracias, Marta, Pacho, Marley. Yo les había dicho, si alguien de ustedes desea hacer alguna pregunta, bienvenida. Hay varias manos. Si alguien me ayuda con el micrófono abajo. Y esto lo hago un poco rompiendo el protocolo, porque si es un conversatorio, conversemos. Sí, se escucha. Muy buenas tardes a todos. Dos cositas que voy a tratar de ser concreto, que son actuales de este momento. A mí me gusta, por mis orígenes, de ser muy conversador. Provengo de Manizales, no de acá, pero sí soy un gran conocedor del departamento de Nariño y de la ciudad de Pasto. Podemos decir que en los momentos actuales hay un altísimo grado de inconformismo, otros pudieran llamar de decepción en la gente por distintos factores. Hablemos de unos históricos. Aquí en Nariño fue el departamento más vulnerado de la fe pública. En ninguna parte de Colombia se ha venido vulnerando por parte del Estado o de los representantes del Estado de la fe pública. El episodio muy triste de las pirámides. Y actualmente, en este momento, de promesas incumplidas. ¿Más lejitos? Así. Y en este momento actual, día de hoy, 1 de febrero, de promesas incumplidas, de entender, es que la gente del común no entiende o no puede diferenciar entre mentira y verdad. No puede diferenciar. Y cuando escucha un discurso, cree que el discurso es verdadero. Pero voy a concretarme. Hay un alto grado de decepción. Hay una percepción de haber sido engañados en la votación.
Hay una percepción de que están recibiendo mentiras. Hay unos ejemplos en concreto de que la cuestión no va bien. Lo único que falta es que de pronto suban el de lo que vive muchísima población de Pasto, que es de la CPM, y ahí sí explota Nariño. La primera pregunta: si explotara Nariño en todas sus manifestaciones, el pueblo raso, el que vive del día a día, por lo que les estoy diciendo, esa explotación, que personalmente es un concepto que pido me lo respetan, la quisiera, muchas veces de forma violenta, como aquí lo ha habido en las calles de Pasto, es una manifestación de Dios. Es una ayuda de Dios que le dice a la gente: bueno, proteste, es que esto ya está grave. Primera pregunta, es una pregunta de un abogado del diablo, como soy yo, un abogado del diablo, porque me pareció interesantísimo la primera exposición del padre de Ron. Si Dios nos está acompañando, nos está guiando, nos está llevando, y esto a mi modo de ver está que explota, porque tienen razón. No doy sin un ejemplo. Con el infortunado deslave ayer del derrumbe de Rosas, se prometió por parte del gobierno comprar las cosechas. Comprar las cosechas de Nariño era una utopía, era algo absolutamente loco. Paperos, lecheros, etcétera, etcétera. Eso no se pudo hacer. Entonces la gente dice: no me compraron las cosechas. Aquí hubo un incumplimiento, como lo están pidiendo los del Cauca. Si la gente en este momento se llena de motivos, de sus íntimas creencias, de su personalidad íntima, y ve que es necesario salir nuevamente a la violencia, ¿es eso una manifestación de Dios? Primer campo, primera pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Escuchamos otra pregunta y tratemos de concretar en pregunta, por favor. Sé que hay deseo de hablar, en ocasiones de desahogar. La compañera. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero que quiero decir es que agradezco muchísimo este espacio porque hacemos pedagogía y tomamos conciencia de cómo vamos caminando a partir de las 3 miradas de los invitados. Y yo quiero decirle, padre de Rose, que en medio de tanta desesperanza, la presencia suya en la Comisión de la Verdad daba esperanza a este país. Y cuando usted habla, da esperanza. E igual hoy, primera vez escucho a Marley y creo que sentir a estas 2 mujeres también trabajando en los territorios también da esperanza, y eso alienta a seguir caminando en los procesos de paz. Mi pregunta muy concreta es: ¿cómo ustedes, o sea, la Comisión de la Verdad fue un escenario de los acuerdos de paz? La pregunta es que un solo aspecto que ustedes vean de cómo los acuerdos de paz han podido, digamos, permitirnos caminar, o los cambios que ustedes dicen. Ustedes han mencionado mucho los cambios, el conflicto ha migrado, ¿cierto? Pero yo quisiera situarme desde ese 2016. ¿Cómo ustedes ven que vamos caminando hacia ese proceso de la paz, ¿cierto? Desde sus miradas, desde sus percepciones, ¿cómo se va concretando en los territorios, o si se puede especialmente en el territorio de Nariño? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar paso, padre Pacho, Marta, Marley. Creo que preguntas profundas, interesantes y valiosas para conversarlas. Sí, las preguntas son muy buenas, y me puse aquí de acuerdo con mis 2 compañeras para que ellas me corrijan o
enriquezcan la respuesta a un par de preguntas tan buenas. Quisiera hacer una mención a la última, en primer lugar. Yo la primera cosa que pienso es que a pesar de las noticias que tenemos dolorosísimas de las muertes de líderes, que hoy en día son más o menos 2 o 3 noticias de esas en el mes, y a pesar de las noticias que tenemos de las comunidades confinadas por la guerra que hay entre el ELN, las disidencias, la Segunda Marquetalia y los grupos narcotraficantes en los lugares donde están las comunidades, hay mucho sufrimiento, pero son sitios muy específicos de Colombia. No es la presencia de las FARC, que estuvo en todos los departamentos y estuvo en el 70% de los municipios de Colombia. Eso es distinto. En segundo lugar, yo creo que ha habido una comprensión muy seria de que el desarrollo de Colombia tiene que hacerse desde los territorios. Una cosa que ha pedido Nariño, ha pedido Antioquia desde hace mucho tiempo con mucha fuerza, está pidiendo la costa, están pidiéndolo los llanos, y eso hoy en día se metió en el Acuerdo de Planeación Nacional. Fue un asunto que se puso en el Acuerdo de La Habana y que por supuesto está funcionando. Creo que la fortaleza que se le ha dado a la unidad de víctimas es muy grande, y la cantidad de dinero que en este momento se le ha puesto. Y tiene una magnífica directora, Patricia, una indígena, Patricia Tobón Yagarí, que está haciendo una labor extraordinaria allí. Yo tengo mucha confianza en lo que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz. Podríamos conversar sobre eso. Está al borde de dictar sentencias, pero allí vamos a tener, entre otras, una apuesta muy fuerte para el país. A ver si el país va a aceptar la justicia restaurativa, que en lugar de hacer que una persona se pudra en la cárcel, porque los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, si los llevas a la justicia penal ordinaria, es para estar 60 años en la cárcel. Y aquí vamos a tener a esos militares que hicieron los falsos positivos, 8 años de privación de la libertad y ejecución de sentencias de reparación pedidas por las víctimas, en las que el mismo militar se restaura moralmente para convertirse en un trabajador por la paz. Y vamos a ver hasta dónde las organizaciones de derechos humanos aguantan esa justicia. Pero también vamos a ver si los que sufrieron tanto por las FARC van a aguantar que toda esta gente que esté en el Congreso le viene sentencia por llevarse niños a la guerra, le viene sentencia por violador de mujeres, le viene sentencia por secuestros. Y ahí vamos a tener de nuevo lo otro. Gente de la FARC, ¿cómo es posible que les meten solamente 8 años de limitación de la libertad y que los ponen en un tipo de penitencia que la definen las víctimas? Y vamos a tener el país de lado y lado. Pero la alternativa, ¿qué era? Es la primera vez en un proceso de paz en el mundo que no se declara amnistía para todos los que estuvieron en la guerra, sino que se dice, las mismas partes deciden, aceptamos que haya una justicia, y que haya una justicia propia de la guerra, porque fue en medio de la guerra que se cometieron esos crímenes. A mí me parece que en eso hay una transformación muy honda, a mi juicio, hay un cambio en la perspectiva de los empresarios, serio. Los empresarios han entendido que tienen que crear empleo en los sectores populares y que el problema campesino hay que resolverlo. Me estoy refiriendo a los grandes empresarios de Antioquia, del Valle del Cauca, de Barranquilla, de Santander. Eso es un cambio muy serio que lo levantó muy fuertemente las discusiones de La Habana y que hoy en día pues la Comisión de la Verdad los cogió muy en serio. Creo que es muy difícil, pero hay un esfuerzo de volver a una transformación del sistema de seguridad en el país. Bueno, yo creo que mis compañeras posiblemente me van a decir, y posiblemente ustedes tengan otras cosas para decir, sí, pero falta esto y esto y esto. Yo creo que una de las cosas que falta, y que no lo ha hecho bien este gobierno, es poner en ejecución plenamente el Acuerdo de La Habana. Eso es una falla de este gobierno, fue mucho más grande durante el gobierno anterior que se opuso a eso, pero es parte de las cosas.
A la pregunta fuerte sobre Nariño, y que tiene un poco que ver con la esperanza, porque es que tú empezaste hablando de la esperanza. No, yo sí tengo esperanza en Nariño, les confieso, con el nuevo gobernador de Nariño. Y yo quiero felicitarlos a ustedes por esa decisión de haber puesto a un negro de Tumaco que incorporara el Pacífico a la gobernación de Nariño. Eso es una cosa maravillosa y es un ejemplo para Colombia. Y ese hombre no solo… Sí, yo estoy de acuerdo, Nariño ha sido muy despreciado, Nariño ha sido muy golpeado, pero no es el territorio más golpeado de Colombia. El territorio más golpeado de Colombia es lo que se llama el andén del Pacífico, desde Tumaco hasta Urabá. Esos son los pueblos que han sufrido más por el desprecio y los pueblos indígenas de Colombia. Pero la pregunta suya tiene muchos puntos serios. Usted tocó un punto que yo creo que es de nivel nacional. Había mucha expectativa con el nombramiento de Petro y el país no está contento. Y no está contento porque si bien muchos estamos de acuerdo con las grandes referencias ideológicas que Petro salta, cuando dice queremos cambiar la forma de energía en Colombia, queremos proteger los bosques y los ríos y queremos proteger los páramos. Eso nos gusta. Cuando Petro dice hay que incorporar a los indígenas y a los negros en Colombia, y el embajador de Colombia en Estados Unidos es un negro inteligentísimo, que lo está haciendo muy bien. Y la embajadora de Colombia a Naciones Unidas es un indígena guayú. Eso es una representación de Colombia importantísima allí. Y por todas partes se siente que hay una incorporación étnica, hay una incorporación de género que se está tomando en serio. Pero el presidente de Colombia, que empezó inicialmente, voy a poner otros ejemplos. A mí no me convence completamente la reforma de la salud. Y, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con la forma como el presidente de Sura ha planteado las cosas. Que Sura ha dado lugar a una de las mejores EPS del país. Pero también tengo que decir que en los pequeños pueblos de Colombia, que ahora sí que me los anduve durante 4 años, no hay salud ni protección para la gente. La salud de las EPS está en las grandes ciudades, pero en los pequeños pueblos de Nariño eso no funciona en absoluto. Y eso tiene que llegar allá, es el pueblo colombiano. Y eso me gusta de la reforma de salud. Estoy de acuerdo con que debe haber tierra para los campesinos. Y esa es una de las apuestas duras que está poniendo Petro, muy difícil, pero recórranse Colombia. Latifundios y latifundios y latifundios sin producción agrícola, simplemente engordando para poder a través de eso tener platas para poder manejar los asuntos políticos del país. El país está importando 15 billones de dólares de alimentos, este país que podía ser una granja para el mundo. Y Petro está luchando en esa dirección. Pero Petro, para hacer eso, si usted lanza las cosas hacia un cambio, al principio lo hizo bien, invitó a todo el mundo. Pero si usted propone cambios, y sobre todo cambios de esta naturaleza, y en que llama a los empresarios a poner inversión y tomar riesgos creando empleo con los sectores populares, si usted lanza las cosas hacia allá, lo normal es que las personas que han estado construyendo país se preocupen y digan un momento, es que ¿eso cómo se hace? Muéstrenos cómo la tiene pensada. Eso toca muchos intereses en el campo de la salud, en el campo de las empresas, en el campo de las instituciones, de las leyes. Escúchenos, presidente. Y venga y nos sentamos porque lo que usted propone es bueno, pero esto es complicado. Y por supuesto vienen las críticas. Pero lo mejor que puede hacer uno cuando tiene una responsabilidad es ponerle atención a las críticas. Ser la gente que mejor le dice a uno las cosas. Siéntese con sus críticos. A mí me tocó mucho en la comisión. Es que usted no ha oído suficientemente a los militares. Pues reuniones con los militares. Es que usted no ha oído todavía a la gente de Arauca. Venga, hablemos con la gente de Arauca. Es que ustedes no han oído a los azucareros del Valle que están preocupados. Venga, hablemos con los azucareros. ¿Qué hace Petro? Se pone a pelear con la gente que lo critica. Decide que la gente que lo critica son enemigos.
se pase el tiempo en el Twitter atacando a sus enemigos. Eso es un error, eso no se puede hacer. Cuando él tiene que ser el presidente de todos los colombianos y incorporar en ese proceso a la totalidad del país. Y esas cosas crean esa incertidumbre de que tú te refieres o esa preocupación que tenemos. Y esto es muy importante porque tenemos desde la sociedad civil que contribuir a que haya todo mensaje para que las cosas en el país se hagan con la totalidad posible de los colombianos. Y hay que llevar eso al Congreso, porque Colombia tiene que salir hacia adelante de esto que estamos viviendo en este momento, y el próximo presidente tiene que continuar avanzando hacia los cambios que el país necesita. Ahora, muy buena la pregunta sobre la movilización. Yo estoy convencido que cuando el pueblo sale a la calle a protestar, y que de pronto Nariño hace eso, pega una protesta fuerte por cosas de justicia humana, y Nariño nos ha dado muchos ejemplos. Eso está muy bien, y que Dios esté movilizando a la gente en esa dirección, pero lo que no puede ser, y eso lo tenemos que hacer nosotros como educadores, es que las protestas sean violentas. Es que ocurra con que vamos a destruir esta ciudad porque estamos protestando. Vamos a acabar con el Transmilenio de Bogotá, vamos a acabar con el mío de Cali, vamos a acabar con las pequeñas empresas en las calles porque estamos protestando. Eso sí, Dios no lo quiere. O vamos a matar gente porque estamos protestando, vamos a matar policías. Eso Dios no lo quiere. Sí quiere que gritemos, sí quiere que defendamos la dignidad humana, pero en todas las formas nos está pidiendo que lo hagamos con un espíritu de respeto al otro, y eso lo tenemos que aprender los colombianos. Una de las cosas que hay en ese acuerdo de la paz, y que entre otras está en las recomendaciones de la Comisión, es incorporar en la democracia la protesta social. Usted lo ha visto en París, en Francia de pronto hay unas huelgas que duran 3 meses, no hay muertos, no hay destrucción de toda la economía, pero la gente está en la calle. De pronto se produce uno que otro caso, pero no fue la destrucción que hubo en Cali. Dios no quiere la violencia entre nosotros. Y eso es parte de la educación que los colombianos tenemos que aprender. Pero se aprende desde el principio. Cuando un muchacho está estigmatizando al otro o está pasándole a sus compañeros, las estigmatizaciones que vienen o desde el petrismo, o desde el santismo, o desde el uribismo, para que se vean cómo es de malo los otros. Eso hay que atajarlo. Bueno. Sí, bueno, añadiría algo a lo que dice el padre. Arranco por el tema de la protesta. De acuerdo que la protesta no debe ser violenta, ¿sí? Cuando lo estaba oyendo a usted hablar, me estaba acordando de un historiador inglés que habla de la economía moral del pueblo y estudia unos motines por allá en Inglaterra en el siglo XVII y encuentra que los que protestaban entraban a las tiendas y no se llevaban más allá de lo que consideraban que era justo, ¿sí? Es decir, que actuaban con una moralidad en la protesta. Ahí viene la economía moral del pueblo, creo que es el concepto, y eso es de Hobsbawm. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos salir a protestar, ¿sí?, con un marco ético, entre esos no violentar a nadie. Como lo dijo el padre en el segundo punto del acuerdo de paz, entonces voy amarrando con la pregunta que se hizo sobre qué nos trajo el acuerdo, que se refiere a la participación. Se habla de la necesidad de aprobar una ley de garantías a la protesta social y ya hay varias iniciativas en ese sentido. Nosotros, y cuando digo nosotros somos todos, Compañías de Jesús CINEP, estamos trabajando en uno de esos proyectos. Por el otro lado, también en el marco del acuerdo de paz y de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, se avanzó en una nueva política de seguridad y defensa, cuyo eje es la seguridad humana. Y entonces ahí me estoy refiriendo al lado de la policía, que tiene que defender los bienes
entre esos los bienes públicos, ¿sí? Pero debe defenderlos sin agredir a los manifestantes, y eso es un avance del proceso de paz, además de, seguro me equivoco, cerca de 8.000 hombres que dejaron las armas y lo que eso implicó en términos de reducción de la violencia y otras cosas. Entonces, corriendo el riesgo de que me regañen, ya les digo por qué, les voy a contar algunas cosas. CINEP hace el seguimiento a la implementación del acuerdo, y vamos a, creo que, por eso digo que de pronto me regañan, creo que ya mandamos el informe 13, ¿sí? Y yo me lo leí antes de que lo mandaran. Entonces digamos, la gran conclusión es que en términos jurídicos se ha avanzado mucho. Esperamos que el 2014 se comience a implementar, 2024 se comience a implementar, pero recuerden que estamos hablando de un Estado, ¿sí? al que le cayeron una cantidad de obligaciones, se crearon una cantidad de instituciones, y hay todo un reto de articulación institucional, hay burocracias que tienen que aprender cosas, ¿sí? Pero además llegaron a ciertos cargos burocráticos quienes nunca habían estado ahí, y eso también explica la lentitud, ¿sí? Ustedes saben todos los riesgos personales que se corren cuando tiene uno que ejecutar en el Estado, pero algunos avances, ¿sí? El padre ya lo mencionó, un Plan Nacional de Desarrollo que tiene un capítulo dedicado a la paz y que tiene 50 billones de pesos dedicados para eso, ¿sí? 50.000 millones de pesos, ¿sí? La aprobación de la jurisdicción agraria, que va a permitir disminuir la conflictividad producto de las disputas de tierras. La reglamentación de eso debe discutirse en el Congreso. Se espera que personas de las regiones participen, y ese es el reto que tiene el Congreso, invitarlos para que participen en esa reglamentación. Se crearon 4 zonas de reserva campesina, ninguna en Nariño. Aquí en Nariño hay una demanda de los campesinos de Llorente, cerca a Tumaco. Bueno, se abre un espacio para ellos. El reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección, una política nacional de drogas que no criminaliza al campesinado. A eso hacía yo referencia al principio con que son unas plataformas, ¿sí? Que van a comenzar a desplegarse. Nos hubiese gustado que fuera mucho más rápido, ¿sí? Pero es que estamos haciendo esto en el marco del primer gobierno de izquierda que llega, con unos funcionarios que nunca habían estado ahí, en el marco, creo yo, de una visión, de una apuesta que viene desde un análisis de la complejidad, desde ese análisis que hace el gobierno de que para que el conflicto no se transforme, entonces tenemos que implementar el acuerdo, pero tenemos que negociar con el ELN, pero hay que adelantar conversaciones para el sometimiento. Entonces estamos en medio de un gran proceso de transformación. El mensaje final: apropiémonos de lo que hay, del informe, ¿sí? Pero también de los espacios que abre el acuerdo, para que por ahí nos metamos y podamos trabajar. Gracias. Muy, muy breve, ya que estamos así con los tiempos justos. Con respecto a la segunda pregunta, yo siento que yo tengo una mirada esperanzadora, como siempre, pero en esa esperanza que no en la contemplación de buenos tiempos ya han de venir, sino que sí se están haciendo acciones. Y yo veo que en el marco del proceso de paz, bueno, se ha tenido otra afinidad a ciertos temas que antes no se podían hablar, o que se hablaban pero muy desde allá escondido, ¿no? Entonces es muy importante visibilizar lo que está pasando ahora, por ejemplo, desde la agroecología, ¿no? Cada vez que se cobra más fuerza, y no en vano, desde este sur nace, se gesta estos esfuerzos que están haciendo compas, ¿no? Desde diferentes lugares, pensándose una política, ¿no? Una política para fortalecer los procesos de transición agroecológica, ¿no? Y sale desde este sur.
Entonces, yo siento que hay una afinidad, ¿no? Desde el Estado, sí, pero también ya como una fuerza de valentía desde las organizaciones para proponer eso que antes no se hablaba, como práctica de paz, ¿no? Y así un montón de cosas, ¿no? Ahorita que se está hablando mucho de los circuitos económicos solidarios, pensarnos otra economía y que sale también estas ideas, ¿no? Si bien las proponen desde otros lados, pero se apropian acá en este sur. Yo siento que a partir de este encuentro, que está muy interesante y que para mí ha sido muy, muy importante escucharles, no nos llevemos solamente las palabras, sino que ahorita que puede que termine este conversatorio, veámonos, traduzcamos estos sentires, estos quereres, todo esto cómo nos explota el corazón en acciones y sientan que de parte de la Fundación y también del Cuerpo Apostólico de la Compañía de Jesús siempre están los brazos y las manos tendidas a colaborar, a ver en qué podemos sumarnos, en qué podemos contribuir a la transformación. Yo creo que hay un muy buen escenario, ¿no? Y sobre todo gente dispuesta a... Muchas gracias. Vale, pues gracias Marly, gracias Pacho, gracias Marta. Y gracias Herminsu por coordinar este conversatorio. Muchas gracias a todos por su asistencia, su participación. Miren qué importante que es para continuar construyendo esta región hermosa.